يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال. Narró Abu Huraira, radiyallahu anhu, que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo: la oración que un musulmán realiza en congregación es 20 y tantos grados superior que la que realiza solo en su trabajo o en su casa. Si uno de vosotros realiza la ablución correctamente, luego va a la mezquita con el único propósito de hacer la oración, por cada paso que da, su rango se eleva un grado y se le borra una falta, así hasta que entra a la mezquita. Mientras está dentro de ella rezando, los ángeles piden por él diciendo: Allah, ten misericordia de él y perdónale. Así siguen mientras no haga nada que perjudique a alguien o anule su ablución. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام المحمود الذي وعدته. اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Si Dios quiere, en este vídeo quería daros una pequeña lección o un pequeño recordatorio a vosotros y a mí mismo acerca de la importancia de liberarse de las presiones de la gente y hacer el bien exclusivamente por tu deber moral ante tu creador. ¿Qué significa esto en la práctica? Muchas de las cosas que hacemos tienen por finalidad a las demás personas, y esto toma muchas formas. No solo el típico rezar para que te vean ni nada de eso, sino el estar pendiente de lo que los demás piensen, publicar cosas en las redes sociales pensando en los demás, tanto si son malas como si son buenas, ¿vale? Y al final esto lo que hace es enturbiar tu motivación. Ya no estás haciendo las cosas con una meta o con una intención limpia, sino que lo estás haciendo con intenciones pues mezcladas, ¿no? Y eso afecta naturalmente al thawab, ¿no? Afecta a la recompensa, pero no solo eso, te afecta a ti como persona. Y las dos cosas van conectadas. Cuando tú haces acciones moralmente cuestionables, generalmente te afectan a ti a nivel espiritual, ¿no? Te dañan por dentro como ser humano. Entonces, cuando tú haces cosas como hacer acciones malas, por supuesto, e incluso buenas si lo estás haciendo con una mala intención y la intención no se ve, es algo que hay dentro de ti y solo tú ves, en ese caso también esa intención te hace daño a ti. Los seres humanos tenemos generalmente estas dependencias, ¿vale? Tenemos como cuerdas que nos empujan en direcciones diferentes, ¿no? Y muchas de esas cuerdas nos están empujando en dirección a ser aceptados, ¿no? Tenemos una serie de inseguridades, queremos que la gente nos acepte, queremos que la gente nos aprecie por nuestras acciones, nos aprecie por nuestro aspecto, ¿no? Nos aprecie por nuestros logros. Y estas cosas, quieras o no, te esclavizan de alguna manera. De alguna manera te mantienen atado, subyugado a todos estos miedos, ¿no? Que no me acepten, que me acepten, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, se nos dice en el Corán, ¿no? Dios nos dice en el Corán que la vida de este mundo es innama al-hayat dunya la'ibun, es juego. El juego naturalmente es algo que tú deseas hacer, ¿vale? Yo deseo sentarme a jugar en la videoconsola, ¿vale? Estas cosas no son automáticamente malas, negativas, para nada.
Pero ¿qué es lo que ocurre? Ese juego, ¿vale? Luego tenemos lahun, tenemos entretenimiento, ¿no? Cosas que no nos conducen a ninguna meta más que mantenernos entretenidos. E insisto, estas cosas en una dosis adecuada son correctas, ¿no? O son válidas o son útiles. Wazinatun, añade Dios, y embellecimiento, ¿no? Embellecerse, ponerse guapo, ¿no? O tener una casa decorada, ¿no? Las cosas guapas de la vida, las cosas bonitas. Wazinatun wa tafakhurun bainakum. Y el hecho de presumir unos delante de otros, wa takathurun fil amwali wal aulad. Y competir en la acumulación, tanto en lo que se refiere a los hijos como en lo que se refiere al dinero. En lo que se refiere a los hijos no significa solo tener muchos hijos, que también en otras culturas, ¿no? O en otras sociedades. Pero en nuestro caso es más bien competir. Mira, mi hijo tiene estos logros, mi hijo lleva esta ropa, mi hijo va a este colegio. Y todos estos factores, si os fijáis, los primeros, el juego, el entretenimiento, pueden tener que ver contigo mismo, ¿vale? Con dejarte llevar por tus instintos, ¿no? Por tus emociones y tus deseos, ¿no? Como dicen. Pero luego lo otro, la competición mutua y la competición en acumular y el presumir y el embellecerse, ya tiene mucho que ver con las otras personas. Entonces, si os fijáis, hay el potencial de terminar siendo esclavos a cosas de nuestro propio interior, de nuestro propio nafs, y a factores externos, como pueda ser el hecho de que a la gente nos acepte, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Entonces, desde la perspectiva del Islam, es una forma de autoliberación, podríamos decir así, el dejar de estar subyugado a todos estos seres y fuerzas de la creación, empezando contigo mismo, ¿vale? Y de hecho mucha gente ve dañada su autoestima por las opiniones de los demás, por las críticas de los demás, y a menudo la solución, a menos que estemos tratando de un caso especial, la solución a menudo está en dejar de depender de los demás. Y, insisto, habrá personas que tienen problemas. Yo no entro en eso, pero hay muchas personas que no tienen ningún problema de fuerza mayor o problema psicológico. Realmente es que no has tomado la decisión de dejar de depender de los demás. No has tomado la decisión de dejar de ser tan siervo de las redes sociales. No has tomado estas decisiones por debilidad propia y las tienes que tomar. Claro, fijaos el no tenerse que preocupar por lo que la gente esté pensando y lo que la gente no esté opinando, ¿vale? O sea, en otras palabras, es tu deber moral hacia ti mismo, o sea, te lo debes a ti mismo, el librarte de estas cosas, ¿vale? Y luego no puedes decir, oh, me siento presionado por todas estas cosas, estas presiones, estas opiniones, si tú mismo no te liberas a ti de esas cosas. Muy bien, yendo a nuestro tema, naturalmente en la terminología, ¿no? Podríamos decir de la sunna más específicamente, pero bueno, en términos del Corán y la sunna en general, tenemos este concepto que es al-ikhlas, que significa hacer las cosas con una motivación limpia, ¿vale? Esencialmente eso es lo que significa, ¿no? Leemos en el Corán la expresión como Dios nos da a través de los animales de rebaño labanan khalisa, una leche khalisa, pura, ¿no? Eso es la traducción. Realmente lo que eso significa es que de muchas sustancias originales se ha depurado y se nos ha dejado la leche, ¿no? Si buscamos el origen biológico de la leche dentro del cuerpo del animal, veremos probablemente muchas cosas raras, ¿no? Como la inmensa mayoría de cosas que consumimos, ¿no? Pero ha pasado por un proceso de fabricación y depuración dentro del animal, y lo que os llega a vosotros es la sustancia pura, ¿no? Entonces, cuando hablamos del ikhlas, ¿qué es lo que estamos diciendo? Dentro de nuestra mente y nuestro corazón pasan muchas cosas, muchas movidas, muchas posibles motivaciones, muchas fuerzas que nos empujan en diferentes direcciones, pero cuando has sabido ir limpiando toda la suciedad, lo que queda es ikhlas, ¿vale? Es decir, mi motivación es la meta final, ¿vale? Y la meta final es Dios, ¿vale? Que es quien me ha originado, quien me ha dado estas capacidades y quien me hace moralmente responsable. Punto. No hay ninguna magia ni ninguna dificultad detrás de esto para entenderlo. Entonces, es curioso porque en los libros clásicos siempre se nos dan los ejemplos de riá, ¿no? Riá es la ostentación, el hacer las cosas para que el resto de la gente lo vea, ¿vale? Incluyendo aquí cuestiones religiosas, ¿vale? Rezar, hacer, dar jutbas, dar vídeos, escribir libros, y a veces detrás de eso hay una motivación ególatra, de decir, mira, yo quiero que la gente
me tenga como una persona de gran conocimiento. Los ejemplos que se nos suelen dar, ¿cuáles son? La persona está rezando y cuando ve que otros le miran, ¿qué es lo que hace? Mejora su oración, mejora su recitación. Pero como os he dicho, el riá, la ostentación, toma muchas formas. Y en el mundo moderno, la ostentación es casi un estilo de vida. O sea, prácticamente es la motivación es esa. La motivación con la que hacemos las cosas es ególatra. La motivación con la que compramos las distintas marcas que compramos, al final es para satisfacer un ego nuestro a través de que la gente nos acepte, ¿vale? Es decir, es extremadamente problemático por la razón de que la mayoría de nuestras acciones han sido enturbiadas en su intención y la moda, los anuncios, las redes sociales, que en el primer puesto probablemente, están siendo cada vez más intrusivas en nuestra vida, en robarnos nuestro mundo interior y nuestras intenciones. Es decir, ya hay personas que yo creo que ya cuando se levantan por la mañana a rezar, o si lo hacen o dan un acto de caridad o lo que sea, ya están pensando en cómo lo van a publicar en Instagram. Es decir, y esto son cosas que vemos. Eso es muy problemático, porque se han creado todos estos sistemas que nos eliminan la limpieza. O sea, nos han creado un montón de fuerzas que nos están estirando en todas partes. Cuanto más elimines estas fuerzas, más bien te haces a ti. Por eso digo, hay muchos ejemplos modernos de ostentación, ¿vale? Las redes sociales es el ejemplo más claro, ¿no? Pero, yo qué sé, el colegio, los grupos de papás de WhatsApp, ahora tú tienes que mostrar cosas, tienes que mostrar que tus hijos están al día, que llevan la ropa al día, o las marcas al día, ¿no? Yo qué sé, todos estos actos. En tu entorno cercano hay gente pues que se ha sacado una carrera, tiene un trabajo, no sé qué, y tú no lo tienes. Al final es eso. Es decir, y te desvalorizas a ti mismo por estas cosas, ¿no? Subhanallah. En el Corán leemos este sura, ¿vale? Que todos nos memorizamos. ¿Has visto a esa persona que da por falso el din? Es decir, el hecho de que será retribuido por sus acciones y por sus elecciones. Fijaos, este sura es interesante. Luego Dios dice, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ, y luego, en consecuencia, aparta al huérfano. Es decir, es una persona que en el fondo piensa que no responderá por sus acciones y como consecuencia maltrata a las personas débiles o al menos las borra de su lista de preocupaciones. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ, ni siquiera anima a otros a hacer el bien, ¿vale? Ni siquiera anima a otros a alimentar al pobre. Y de repente hace un iltifat, hace una transición Dios y dice فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ, lo que les espera a esos que rezan. ¿Qué quiere decir eso? Luego añade الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ, esas personas que en realidad son descuidadas respecto a su oración. En este caso no es fi salatihim sahun, no son descuidados dentro de la oración, no es que no se concentren. Dios dice an salatihim, en relación a sus rezos, son descuidados, ¿vale? Alladhina hum yura'un, o sea, lo hacen para que la gente les vea, ¿vale? Es decir, cuando hacen un acto de adoración es para que la gente les vea, pero en realidad ellos son descuidados. Wa yamna'un al-ma'un, pero luego en realidad ni siquiera la ayuda más básica a los demás les interesa darla. Subhanallah. Claro, fijaos las dos mitades del sura. El sura nos ha empezado hablando de gente que niega que responderá por sus acciones. Y eso repercute en yadu'ul yatim, su maltrato al débil, en este caso al huérfano. Y luego Dios nos dice, cuidado con la gente que reza, que rezan para que los demás les vean, wa yamna'un al-ma'un, y que tampoco quieren dar ni la más mínima caridad, la ayuda más básica, no quieren dar eso. La razón de esto, ¿cuál es? Dios está conectando aquí, ¿vale? Está hablando de un tipo de personalidad religiosa, supuestamente, que en su, podríamos decirlo así, en su sistema de creencias de trasfondo, diga lo que diga y haga lo que haga, él no tiene en cuenta que será retribuido. Y por eso es descuidado con su relación con Dios. Pero, luego reza delante de la gente. Alladhina hum yura'un, son gente que se muestra ante los demás, rezando o recitando o lo que sea, ¿no? Y esto asusta bastante porque lo que indica es como si Dios dijera, y el Corán está repleto de esto, por cierto, es como si Dios dijera, si tú realmente crees
en la validez de tus acciones morales, o en la responsabilidad por tus acciones morales, mejor dicho, tienes que hacer esas acciones morales, te vean o no te vean. ¿Vale? Esto el Corán lo dice 1000 veces de 1000 formas distintas. Y no quiero prolongar más de la cuenta, ¿no? Pero hay un interesante hadith que está en Sahih Muslim, también está transmitido por Ahmad, por An-Nasa'i, con distintas variaciones en la fraseología, ¿no? En cómo está expresado. Tirmidhi también. Pero al final lo que importa es el mensaje general, que es muy claro, ¿vale? Y este es un interesante hadith en el que Abu Huraira, radiyallahu anhu, Abu Huraira, ¿vale? El compañero del profeta, alayhi salatu wassalam, dice, escuché al mensajero decir, سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد. Muy bien, las primeras personas sobre las cuales se establecerá el juicio, o se traerán a juicio en el día del juicio, que son kuffar, son gente que no sabía nada del din, no, son personas que les había llegado algún mensaje, son personas que, o al menos así es como lo plantea este hadith, ¿vale? Habrá personas que serán traídas en el día del juicio. Aquí se menciona como inna awwal an-nas, las primeras personas que serán traídas serán personas que aparentemente hicieron acciones muy buenas. Rajulun istushhida, un hombre que dio testimonio de la verdad o murió por la verdad, ¿vale? Istushhida, shahid, shahada, ¿vale? Es decir, un mártir, ¿no? Diríamos en castellano. Y esa persona explicará, yo di mi vida por la causa, etcétera, etcétera, y se le dirá, no, fuiste matado, li an yaqula jari'un, fuiste matado para que la gente diga, wow, qué valiente, tío. Esa es la razón por la que te fuiste al campo de batalla, ¿vale? Tú ves un campo de batalla, ves a 100 personas, pero tú no sabes lo que hay dentro de esas personas. Para ti todos están haciendo la misma acción, pero innamal a'malu binniyat, al final las acciones serán valoradas en función o en base a sus intenciones, ¿no? A las intenciones que encierran. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ. Luego traerán a otra persona que aprendió el conocimiento y lo enseñó a los demás, ¿no? وَقَرَأَ الْقُرْآنِ, y además recitaba el Corán. Y esa persona también dirá, Dios, yo recité el Corán, hice estas cosas por ti. Y se le dirá, liyuqal alimun, hiciste esto para que la gente diga, es un erudito, es una persona de conocimiento. Y huwa qari'un, es una persona que recita el Corán. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ, más adelante, ¿vale? Estoy cogiendo trozos del hadith porque no quiero leerlo entero, se prolongaría esto mucho. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ, una persona con la que Dios ha sido amplia, ¿vale? Dios le ha ampliado, le ha dado, ¿no? وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّ, Dios le ha dado de toda clase de riquezas, ¿no? Y esa persona dio un montón de caridad, ¿vale? Pero se dejó ver, ¿vale? Lo hacía dejándose ver. Y esa persona dirá, Dios, yo hice todo esto por tu causa, por el bien, etc. Y hacer las cosas por el bien y por la causa de Dios es lo mismo, ¿vale? El bien es la causa de Dios. Y a esa persona se le dirá, que lo hiciste, liyuqal, para que la gente te diga, huwa jawadun, huwa jawadun. Es una persona, ¿cómo se dice? Generosa, ¿vale? Es una persona generosa. Y curiosamente, aquí se nos están dando ejemplos de personas que son, entre comillas, musulmanes, ¿no? Personas que les ha llegado la guía de Dios, saben lo que hacen, recitaba el Corán. Con esto, ¿qué estoy intentando decir? Estoy intentando decir que si el fuego es la manifestación de nuestros demonios interiores y el mal que nosotros hacemos, estas personas aparentemente estaban haciéndolo todo genial, pero por dentro había mucho mal. Tanto mal que se van a quemar. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Muy bien, esto es una de las grandes dolencias espirituales o grandes problemas morales / espirituales, enfermedades del corazón, ¿no? Como se suele decir en la tradición clásica. Y una de las curas, ¿vale? O quizás la mejor cura, el mejor remedio para luchar contra este aspecto de nuestro interior es hacer acciones, y con esto termino, hacer acciones en privado. En otras palabras, es sábado, es domingo, la gente se va a levantar a las 8 de la mañana, tú te levantas a las 6, te pones la alarma y no se lo dices a nadie. Y en esa oscuridad de la noche haces wudú, te tomas tu café, vas y rezas. Pero haces unas oraciones de las que luego no irás diciéndole nada a nadie. Cuando sales del Consum o del Mercadona, ese eurito o 2 euritos que te sobran, se lo puedes dar a una persona que lo necesita, o compras algún artículo comestible y se lo das a esa persona y luego no lo vas diciendo. Déjalo entre tú y Dios.
Y cuando vas haciendo esto de manera progresiva, notas una felicidad, pese a que no se lo has dicho a nadie. Y esa felicidad no se va, porque no depende de que la gente te apruebe o te desapruebe, ¿vale? Hacer buenas acciones en privado, y al final esa era la única temática que quería tratar. Nos daña en lo que se refiere al ajuste de cuentas, ¿vale? Hacer las cosas por ostentación, pero es que nos daña por dentro, ¿vale? Y fijaos que las cosas que nos van a dañar en el último día y nos van a quemar son cosas que nos queman interiormente en esta vida, ¿vale? Y el vocabulario del Corán, fijaos cuál es: has cometido actos de injusticia contra ti mismo, has cometido dhulm contra ti mismo. Dios que dice en el día del juicio: yo no cometí injusticias contra ti, tú las cometiste contra ti mismo. Yo no soy injusto con los siervos, ¿vale? Vosotros habéis sido injustos con vosotros mismos. Que sea esto un recordatorio para exigirnos un poco más, llamarnos a cuenta un poco más, ¿vale? Intentar hacer más cosas buenas en privado, hacer cosas buenas en privado. Subhanallah. Imaginaos la felicidad que vais a sentir después, inshallah, si lo hacéis de manera consistente. Barakallahu fikum. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق